Entonces, José Miguel, estas son las guías que son los exámenes. Entonces, cattle trial closest note, more beef. After the Civil War, Texas Ranger returned home to the cattle herds that had, hay que poner algo aquí, tremendo ley while because there were so many cows, entonces plunged in Texas. Después viene la segunda pregunta. Demand in East, fortunately there was a huge demand of beef in the, entonces hay que poner lo que va ahí. The Civil War, etc., had eaten most of the beef here. McCoy's idea. A young cattle shipper from Illinois named Joseph McCoy came up with the idea to cattle north through Texas and Oklahoma and ending in Kansas. In Kansas, cattle will be placed, o sea, tiene que rellenar todo eso. Aquí tiene Creek Hall Trail. Entonces aquí aparece 1800 Park Cherokee Indian Trail, Manchester Horse Made Wagon Trail in 1867 está Herb was driving along route from the River San Antonio Railroad Tappy Line. It estimated that cattle were held in the Chris Hall Trail from 1867 to 1885. Pues está The Great Western Cattle Trail, The Cowboys, ¿ves? Y te voy a seguir poniendo todas. Black Cowboys. Entonces tiene que rellenar esa información. Yo sé que él se lo ha leído, pero hay que ver si es capaz de llenarlo. Esto lo puedes imprimir. Y además, después tiene el examen de los Inventor Close Notes. Aquí puedes ver todo lo que están. George Washington Carver, eso yo lo leí con él. Alexander Graham Bell, también lo leí con él. Thomas Alva Edison had more than, también lo leí con él. Después está War Affair Close Note, aparece Cuba, también lo leí con él. William McKinley, USS Maine, ese es el barco que explotó. La Spanish War, American War. Después War Affair Close Note, Theodore Roosevelt. Después aparece Panamá Canal. Y después estas guías, aquí está todavía Immigration Close Note, Immigration. Aquí hablan de la isla de Ellis, Better Life, de donde venían los inmigrantes, las Big City, y the Westward Expansion, Resistance, Little Big Horn. Estos son los exámenes que él tiene que resolver. Ahora, esto sería bueno que se los imprima. Ahora, a continuación, están los mismos que vimos arriba con las respuestas. ¿Ves? Entonces él, after the Civil War, the cattle herd had grown, esa es la respuesta. Y aquí, the price of beef, esa es la respuesta. Son las mismas que vimos antes. Entonces, esta guía la tienes sin contestar y la tienes contestada. Aquí está contestada, todo lo rojo es la parte contestada. O sea que si tú le vas diciendo a él, Young cattle shipper from Illinois and John McCoy came from the guiding herd, entonces tienen que contestar el guiding herd, ¿no? Esta se puede preguntar. Y fíjate que están todas contestadas, están bien finas. Esta es justamente la guía que tiene las 70 diapositivas que se tienen que estudiar. Y aquí está de los inventores. Aquí está, esa es la misma que vimos antes. Entonces, yo creo que se puede llenar esto perfecto. Aquí está la otra de Cuba. Aquí está la respuesta de la misma guía que vimos arriba. Y aquí está Theodore Roosevelt con la respuesta. Ahora, eso es lo mismo que está en las diapositivas. Migration,
y westward expansion, resistance, little big horn, relocation, hasta ahí llega. Entonces, bueno, si se lo sabe todo afino,